¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. En primer lugar, quiero traerles el afectuoso saludo del intendente Federico Achával y su agradecimiento para cada uno de ustedes, para Eduardo, Darío y Carolina, por acompañarnos en esta instancia. Aprovecho también para agradecer el apoyo del subsecretario de Educación de la Municipalidad de Pilar, de Damián Espíndola, que debe estar por ahí siguiéndonos, y también de Daniel Guidi, que es el director de Escuelas Municipales. Y en conjunto, o sea, y un agradecimiento también a todo el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Educación y en particular a Belén Cataño, que está ahí tras bambalinas. La dinámica de este encuentro consiste en que cada disertante nos comparta sus conceptos, sus experiencias en 15 minutos, muy acotado, pero para que tengamos tiempo a recoger las preguntas o los comentarios de aquellas personas que nos están siguiendo por este canal de Zoom y por la transmisión que está online en el Facebook de Educación de la Subsecretaría de Educación. ¿Qué otra cosita más? Bueno, básicamente el motivo de esta convocatoria es pensar en la construcción de la otredad en este contexto tan particular de la emergencia sanitaria, del COVID-19, el ASPO, y cómo repercute el lema de aislarme para cuidarme y cuidarte en la construcción del lazo social. Así que sin extenderme mucho más, porque me parece que todos queremos escuchar a nuestros panelistas, le doy la palabra a Carolina. Carolina Saladino es pilarense, estudiante del profesorado en nivel superior de Filosofía y la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es docente en los niveles inicial y secundario y coordina Timos, un taller de filosofía para niños. Así que muchas gracias, Carolina. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos los que nos escuchan del otro lado de la cámara, que hoy nos permiten ingresar en sus hogares de una manera bastante particular. Yo simplemente quería traerles algunas reflexiones de este momento en el que nos aislamos para cuidarnos y para cuidar al otro, y hablar un poquito de este cuidado que hoy vemos o sentimos o se expresa de alguna manera. Y para ello quería invitarlos a ubicarnos en tiempo y espacio y situarnos en el contexto de hoy, ¿no? Hoy que transitamos un contexto de aislamiento, y yo quisiera ser un poco más crítica y llamar a este contexto de aislamiento un contexto de encierro, ¿no? Un encierro que nos ha separado de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, un encierro que individualiza las libertades colectivas, que nos aísla continuamente, con medios de comunicación muy politizados, casi se podría decir enfrentados, clases escolares que se han virtualizado, contextos de educación para los cuales los docentes no estábamos preparados, padres preocupados por la economía del hogar, jefes y jefas de familia preocupados por esta economía, familias sin acceso a internet, entre otras varias cuestiones. Pero en medio de todas estas vicisitudes, no tenemos que perder de vista las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Aún hoy, cuando se dificulta muchísimo lograr una comunicación satisfactoria, debemos tener en cuenta que cada vez que pensamos una nueva actividad, cualquiera sea esta actividad nueva, estamos creando una oportunidad para la comunicación, para el diálogo y para la escucha. Y entonces nos podríamos preguntar qué tendrá que ver la filosofía con todo esto y el otro. Cada vez que pensamos una actividad como una oportunidad para el diálogo, estamos haciendo filosofía. Hacer filosofía es escucharse, pero también es escuchar al otro. En el escucharse a uno mismo hay un autocuidado implícito,
y en el escuchar al otro hay un cuidado al otro. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de escuchar a otros, tengo que poder escuchar mi propia voz interior. Y en ese escuchar mi voz interior, recuperar aquel precepto antiguo, pero bastante actual hoy, ¿no? Socrático, que decía, conócete a ti mismo. Porque Sócrates no enseñó nada más ni nada menos que el cuidado de sí mismo, y así cuidaba de los otros. En estos días en la red hay un documental español colgado que se titula El mundo en pausa. Y hace unos días lo miraba y pensaba, si nos permitimos pensar el mundo en pausa, en esa pausa no debemos perder de vista a aquellos que aún así requieren de nuestro cuidado. Y estos no son nada más ni nada menos que los otros. Y si nos permitimos ser aún más críticos, o si me permito ser aún más crítica, estos otros que tienen que ver directamente con nosotros como educadores son los niños y los adolescentes. Esa es nuestra responsabilidad. Como educadores tenemos la responsabilidad en este momento de sostener las aulas, aunque sea a la distancia. Los niños y los adolescentes no pueden adquirir solos la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al otro. Nosotros los adultos debemos cuidarlos. Y cuidarlos es volver a poner en práctica aquel conócete a ti mismo. La filosofía es la disciplina a partir de la cual se puede lograr el autocuidado interior y lograr por medio de él la emancipación del ser humano. Porque es la disciplina que se ocupa de la recepción, la crítica, la transmisión de los valores, de la ética, de la moral, de la política. Y a partir de la adquisición de estos, se logra el autocuidado y una noción crítica del concepto de un otro. Así esta perspectiva del cuidado del cuidado de sí, ¿no? Se puede articular con un modo quizás ya olvidado, quizás ya no muy practicado de hacer ciudadanía. Los docentes en cada ingreso al aula teníamos un pacto tácito con la educación. Y hoy lo seguimos teniendo, pero es momento de renovarlo, me parece. De renovar este pacto que tiene condiciones nuevas, que se desarrolla en espacios nuevos. Porque siempre aprendimos con nuestros alumnos, pero hoy aprendemos más que antes. Y en esta renovación del pacto educativo es imprescindible que la comunidad filosófica mire hacia la escuela de hoy, que es una escuela que se está construyendo, que es una escuela que se virtualizó casi violentamente, que tiene los espacios de diálogo en jaque. Los estudiantes se comunican poco, algunos ni lo hacen, porque si hay algo que esta aula nueva aún comparte con aquella que conocíamos o creíamos conocer, es que el otro sigue ahí. Así, para transitar este momento se requiere de un quehacer filosófico. Y para lograr ese quehacer filosófico, los filósofos debemos proponer modelos educativos que involucren completamente la disciplina en los 3 niveles de educación y en todos los estratos sociales. Ah, Caro, se cortó el audio. No, a ver si lo enchufás y lo tocaste. A ver ahí. Uy, qué cagada. No, pero no es de acá. A ver ahí agarró, ¿eh? Hola, Sí, ahí está, buenísimo, bueno, buenísimo.
Bueno, entonces le decía que para transitar ese momento se requiere, ¿no?, de un quehacer filosófico, y vamos por ahí. Y para lograr ese quehacer, los filósofos debemos proponer modelos educativos que involucren completamente la disciplina en los 3 niveles de educación. Ese es el cuidado al otro que hoy no debe perder de vista la educación de la filosofía. Recuperar el filosofar. El trabajo que proponemos nosotros, o que proponen los talleres de filosofía para niños, es crear oportunidades para el diálogo y así introducir a los niños en el hábito de filosofar, para que ya en la actualidad, en el hoy, ellos puedan ir siendo parte de este cuidar al otro. Mientras van construyendo sus propios conceptos, escuchando esta voz interior, que este tiempo de aislamiento sea la posibilidad de reencontrarse con ellos mismos y de autocuidarse. Y este pensamiento no trata de que los niños se cuiden solos o de dejarlos librados al azar, sino que trata de recuperar con el poder de la enseñanza de una disciplina, que no es otra que la filosofía, espacios que hoy están en crisis, y reconstruir conceptos para que en un mañana no muy lejano ellos puedan participar activamente de una comunidad distinta, pero realmente distinta, con un pensamiento más autónomo y crítico, pero que no pierdan de vista la colectividad de esa comunidad. Gracias. No, gracias a vos, Caro, la verdad, por acompañarnos. Igual aprovecho para comentarle a los que se enchufaron ahora en estos últimos minutos que la dinámica de este encuentro consiste en una breve exposición por cada uno de los panelistas, y están abiertos ahí el chat de acá del Zoom y el del Facebook para cualquier consulta, comentario que nos quieran hacer llegar, y yo se la traslado a la y los panelistas. Así que, bueno, ahora le damos la palabra a Darío. Darío es filósofo y divulgador de la ciencia, de la filosofía, conductor de televisión y radio, docente en todos los niveles educativos, y es autor de numerosos libros acerca de la vigencia y la relevancia de la filosofía. Así que bueno, Darío, gracias por acompañarnos, te escuchamos. Gracias, un placer escuchar a Carolina y compartir con Eduardo Rinesi, a quien admiro un montón, y leo un montón, y nunca hemos tenido la posibilidad de compartir un espacio, así que esta es como nuestro debut. Antes de que ingreses estábamos comentando eso, pero como no tuvimos tiempo de una previa, pero el espíritu es recíproco también por parte de Eduardo, ahora seguro que él también lo dirá. No, pero no lo dijo, así que no tengo por qué suponer que es así. Además, llegué muy justo porque vengo de terapia, con lo cual todo lo que diga va a estar atravesado por mis conflictos afectivos vinculares emocionales, así que básicamente no me hagan caso, digamos, todo es responsabilidad de mi inconsciente, y que bueno, gracias al psicoanálisis podemos no hacernos cargo, como en la vieja tragedia griega, de nuestras responsabilidades. Entonces, dicho esto, digo algunas cosas que en realidad vengo diciendo un poco en relación a la pandemia, primero retomando lo que dijo Carolina sobre el rol de la filosofía. Yo soy un poco más pesimista, ojalá Carolina tenga razón y la filosofía nos permita por lo menos comprendernos mejor, conocernos a nosotros mismos. A mí siempre la máxima socrática, la máxima délfica del conócete a ti mismo, siempre me dio la sensación que cuanto más se conoce uno a sí mismo, más se pierde, ¿no? Porque hay una idea de que en nuestro interior reside algo que podemos finalmente encontrar, pero también puede pasar lo contrario, que yendo bien a nuestra interioridad, lo que nos encontremos, que tal vez es lo que me interesa traer y compartir con ustedes, es que en nuestro interior habita el otro, ¿no? Entonces, cuando uno más trabajo hace para conocerse a sí mismo, probablemente más
intente luego escaparse de eso que han hecho de nosotros mismos. Digo, creo que es un buen momento esta pandemia para salir a discutir un concepto filosófico político que escuchamos circular por todos lados, que es la idea de individuo, que supone realmente que nosotros, nuestro yo, nuestra individualidad, nuestro supuesto ser sujeto, es algo así como fundamento último y primero de todo lo que hacemos, de todo lo que conocemos. Esa idea de individuo que en general nuestra sociedad contemporánea da por supuesto, ni bien ese supuesto lo abrimos, podemos también entrever que el individuo también es un constructo, por no decir un producto. Y entonces visualizar hasta qué punto este sujeto que se cree el basamento último de todo lo que hay, no es un sujeto como ya hemos leído y escuchado a tantos, un sujeto que está sujeto, un sujeto que está sujetado por fuerzas, ¿no?, que de algún modo nos constituyen. Por ejemplo, mi inconsciente, en este caso que vengo ahí de dar una batalla imposible en mi terapia, a la que voy 2 veces por semana ahora en cuarentena, porque ya no alcanza. Pero esa sujeción realmente me parece que es importante en este tiempo de pandemia, frente a lo que podríamos denominar, habría que trabajarlo, pero como un neoindividualismo muy propio, porque es muy particular de este tiempo, porque no es el mismo individualismo del liberalismo moderno, o sea, hay otra configuración de un individualismo neo, ¿no?, que me parece que es más, Eduardo me va a ayudar seguro después a pensarlo, es más reactivo, ¿no? Es como, digamos, justamente el colapso del individuo, la evidencia de que viene un virus y te lleva puesto, la evidencia de que nadie se salva solo, la evidencia de la imposibilidad del individuo de bastarse por sí mismo, no dio increíblemente como, digamos, derivación, un vuelco, una apertura hacia el otro, sino un ensimismamiento mucho más lacerante en la individualidad. O sea, el individuo se volvió a confinar doblemente. Por eso yo creo que el confinamiento, a mí me gusta hablar, Carolina hablaba de encierro, a mí me gusta el concepto de confinamiento. El confinamiento es no solo un confinamiento real, material y concreto, que es el que vivimos ahora, como única posibilidad, por lo menos hasta ahora, de poder dar respuesta a la pandemia, sino que ese confinamiento, para mí, es un confinamiento que en tanto metáfora es previa a este estado. Y lo peor, va a permanecer, porque la pandemia va a terminar, pero el confinamiento va a continuar. Y este neoindividualismo, este es mi gran miedo, se va a salir con las suyas, porque este barbijo que ahora usamos, tengo miedo que se convierta en un barbijo mental, ya se convirtió en un barbijo mental, que genere un confinamiento tal donde el otro, que es el gran, digamos, la gran inspiración de la filosofía, y el gran desafío de la filosofía, el gran desafío de la política, ¿no?, se convierta ese otro en un agente de contagio permanente e inminente. Este es mi temor, este es mi escepticismo, que la ciencia en algún sentido resuelva la cuestión pandémica, porque hay que separar. Si algo hace la filosofía, cuando analiza, es separar, ¿no? La palabra crisis tiene su origen en griego en esta idea de la separación, o sea, separemos en esta crisis. No es todo lo mismo, si no entramos en el discurso mediático hegemónico, no es lo mismo. Vieron que en los medios pandemia y cuarentena son sinónimos, o sea, es una cosa increíble. Les da lo mismo usar un término, otro término, pero bueno, a los medios les da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Lo que importa es que sea efectivo ese discurso. La pandemia es una cuestión que refiere directamente al virus, al coronavirus, que es una cuestión disciplinarmente científica, médica, biológica, y la cuarentena, el confinamiento, es
es un acontecimiento de otra índole. Es más, no es el único modo, desarmemos el combo, ¿no? No es el único medio de reaccionar frente a la pandemia. Es el que se eligió en gran parte del mundo de distintos modos y en este país de un modo muy concreto, que es lo que está recibiendo apoyos y críticas. En todo caso, los números, si elegimos el número como criterio, el número sanitariamente hablando de gente que muere, gente que se enferma, dará la razón a las decisiones políticas que se hayan tomado. Pero me parece que es fundamental separar ambas cosas, y lo digo en función de esto que tiro ahí como consecuencia que a mí me genera como cierto temor, temblor y terror, que es que la pandemia termine, que la ciencia de algún modo termine como de conjurar la cuestión del virus, pero que este confinamiento permanezca. Y este confinamiento, si permanece, tiene que ver, fíjense qué loco, con, de algún modo, retrotraernos a cómo estas metáforas ya estaban vigentes antes. Eso dice muy bien Paul Preciado en un artículo que saca en marzo, creo, en el diario El País, que se llama Aprendiendo del virus. Búsquenlo si quieren, que es una muy interesante introducción a la biopolítica aplicada a lo que está sucediendo hoy. Lo que dice Preciado es que, digamos, las formas en que finalmente se despliega el confinamiento estaban ya previstas en confinamientos previos, porque la metáfora del confinamiento ya venía resultando una metáfora más que efectiva como forma de disciplinamiento social. El individualismo es una forma de confinamiento, porque si hay un lugar en el que simbólicamente el ser humano se confina a sí mismo en la negación del otro, es en la idea de que antes que nada el fundamento último, primero y último de todas las cosas, es el individuo, haciendo del otro un mero medio, cosificándolo, instrumentalizándolo para su propia necesidad. Y termino con esto, así podemos charlotear un poco. El otro también, y esto es lo que más me interesa, el otro también, históricamente en tanto otro, ya era, antes del coronavirus, un agente de contagio. Porque si tomamos justamente la idea de otredad y la pensamos a través de los tiempos, en los grandes exterminios y negaciones del otro, al otro siempre se lo asoció con la narrativa de la bacteria, del virus, ¿no? Parece que es interesante ver que de algún modo mucho de lo que yo temo como posible, digamos, deriva política, social, de lo que está sucediendo, ya estaba en algún sentido previsto en las formas en que entendíamos tanto al individuo como al otro. ¿Cierro con este pesimismo? Bueno, no. ¿Cómo se hace para salir de esto? Ni idea. Calculo que evidentemente, primero esclareciendo, haciendo filosofía, como decía Carolina, pero no solo filosofía. Yo creo que el ámbito del saber es un ámbito fundamental. Nosotros estamos haciendo un programa en la TV pública que se llama Seguimos Educando, donde, digamos, al lado de los programas amarillistas que están buscando permanentemente el morbo, seguimos proponiendo, digamos, desde la televisión pública, dedicar estas horas, no sé, a volver sobre la literatura argentina, la historia, digo, los contenidos educativos están al alcance de todos ahora en la televisión y recibimos mucha devolución de que de algún modo hay siempre otra posibilidad. Pero en términos, si querés, y con esto sí termino, si me preguntasen, digamos, hoy, por ahí dentro de algunas semanas cambia, pero ¿qué previsión tengo? Y yo estoy como más para atrás, ¿no? Porque realmente viendo las reacciones, viendo cómo rebrotó esta especie de espíritu de vigilancia policíaca, ¿no? En el vínculo con el otro, donde parece que
al vecino le es mucho más interesante delatar al prójimo que cualquier otra cosa, la verdad, nada, o sea, me tira para abajo, pero me da ínfulas para seguir militando, obviamente, para que la cosa pueda cambiar. Gracias. Gracias, Darío, gracias. Y bueno, quédate ahí atento que ahora le damos la palabra a Eduardo y ya hay algunas preguntas, tanto para Carolina como también para vos. De paso, recojo saludos desde España, desde Colombia. O sea, miren hasta dónde ha llegado esta convocatoria, qué alegría. Y también pedir disculpas porque la capacidad del Zoom ya está a tope, pero pueden continuar este encuentro por el Facebook de Educación Pilar. Se está transmitiendo en vivo, llegará 10 segundos después, pero lo pueden seguir por ahí. Y en el chat del Facebook también nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, nos hacen llegar por acá las compañeras de la subsecretaría y yo lo traslado. Así que bueno, Eduardo Rinesi es licenciado en Ciencia Política, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía. Es ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente universitario de grado y posgrado. Actualmente dirige la especialización en Filosofía Política y sus libros principalmente transcurren entre la filosofía política y la teoría social. Así que bueno, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra. Muchas gracias, viejo, y una alegría compartir este rato con Carolina y con Darío. En efecto, Darío, nunca nos habíamos cruzado. Les contaba recién a los compañeros que hace poquitos días habíamos, sin embargo, compartido ese interesante tribunal evaluador de ese concurso de ensayos que organizaron los compañeros del Instituto Democracia, que para mí fue muy lindo, pero es cierto que aquella vez no pudimos interactuar, nos tocaron otros parteners en la lectura de esos trabajos. Así que bueno, una alegría escucharte y una alegría escuchar a Carolina, con quien compartimos universidad. Así que espero que no pasen muchos meses hasta que nos volvamos a cruzar en los pasillos. Me pareció interesantísimo lo que decían tanto Carolina como Darío respecto a la cuestión del encierro, del confinamiento, que o produce, o como sugería Darío, más bien confirma y reafirma y potencia un encierro, un confinamiento propio de ciertas formas del individualismo contemporáneo, hostil hacia el otro, separado del otro. En algún momento de lo que decía Darío me venía a la cabeza este libro delirante y genial, que a mí me resultó un libro interesantísimo de este filósofo norteamericano que se llama Rediel Netz, que escribió un libro que publicó en castellano Eudeva, que tiene un título divertidísimo, se llama Alambres de Púa, y es una historia de esa tecnología del terror sobre los cuerpos, que es el alambre de púa, desde su surgimiento en la pradera norteamericana a mitad del siglo XIX hasta la consumación de sus potencialidades más horribles en los campos de concentración europeos de mitad del siglo XX. Es una gran reflexión sobre la separación entre las personas, ¿no? Es una gran reflexión que empieza con una reflexión delirante y genial de este Metz que está totalmente loco, y que empieza en la primera página haciendo una observación interesantísima sobre la idea de línea, diciendo que hay tres grandes tipos de líneas. Las que se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda entrar, eso es la propiedad privada. Las que se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda salir, eso es la cárcel. Y las que no cerrándose sobre sí mismas define dos territorios, esa es la frontera. Y sobre esas tres líneas separatorias de las personas, dice Rediel Netz, los hombres hemos instalado para fortalecer su poder simbólico y material alambres de púa. Entonces comienza así una historia genial, donde uno encuentra tablas estadísticas sobre toneladas de alambre de púa producida durante la Primera Guerra Mundial. En fin, es un libro delirante, genial y muy interesante para pensar esto que tanto Carolina como Darío subrayaban, que es el hecho de que la separación respecto al otro, el encierro o el confinamiento del otro, es algo propio posiblemente de nuestra cultura desde bastante antes que nos atacara este bicho insolente y que nos tiene tan preocupados. Dicho eso, a mí me gustaría subrayar otra dimensión que sin embargo me parece que presenta también esta escena de pandemia, y es la posibilidad que nos da, así como nos separa más aún de lo que estábamos de nuestros vecinos, así como nos separa más de lo que estamos corrientemente de nuestros estudiantes, a quienes solemos tener a 2 metros de distancia
en nuestras aulas y a los que ahora vemos en formato fotocarné en la pantalla de la computadora. Así como nos separa de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Hay algo muy raro en esta pandemia, que es el modo en que nos revela nuestra perfecta identidad con los tipos y las tipas que viven en los lugares más remotos de la Tierra, en los que jamás supusimos que debíamos pensar, a los que jamás supusimos que podíamos parecernos, y con quienes nos vamos descubriendo como integrando un colectivo del que en general solo hablamos de manera filosófica, literaria, poética o utópica, pero del que hoy hay que hablar en términos políticos, que es la humanidad. Quiero decir, cuando uno prende cualquier noticiero de la noche y descubre que los rusos, los chinos, los tejanos, los mexicanos, los brasileños y los sudafricanos se enferman igual que nosotros, se mueren igual que nosotros, están muertos de miedo igual que nosotros, se aíslan ellos también igual que nosotros, ven a sus hermanos y a sus estudiantes ellos también en formato fotocarné. ¿Cómo no darnos cuenta de algo que hoy es más evidente que nunca, que es la perfecta identidad, la radical identidad entre todos los seres humanos? Pocos meses después de que se cayeron en Nueva York las dos torres gemelas, en septiembre del año 2001, una filósofa que a mí me resulta muy interesante, pero además muy corajuda, que es Judith Butler, escribió un libro para mí impresionante que se llama Vida Precaria, que empieza diciendo: septiembre del 2001 nos dio a los ciudadanos norteamericanos una posibilidad que decidimos rechazar. La posibilidad de entender que no solo las vidas de los asiáticos, las vidas de los africanos y las vidas de los sudamericanos son precarias. Nosotros habíamos internalizado una división internacional de la precariedad en función de la cual es perfectamente natural, está en la naturaleza de las cosas, forma parte de la naturaleza de las cosas, que a los asiáticos se les caigan bombas en las cabezas, que los africanos se mueran de sida, que los sudamericanos se mueran haciendo revoluciones ridículas, pero estábamos convencidos de que a nosotros eso no nos podía pasar. Y un buen día vamos caminando por la calle y se nos caen 5.000 vecinos de 2 edificios en Nueva York. Pudimos haber descubierto, dice Butler, y esta frase me parece hermosa, tiene una resonancia indudablemente levinasiana, ¿no? Emmanuel Levinas es un filósofo al que Butler leyó bien, ¿no? Dice, pudimos haber descubierto ese tenue nosotros humano que nos hace esencialmente idénticos a los últimos orejones del tarro del planeta, a los tipos cuyas vidas son frágiles de toda fragilidad a un punto que ya no nos habíamos olvidado de pensar. Y a mí me parece que esta pandemia que nos separa de nuestros vecinos, que nos separa de nuestros estudiantes, que nos separa de nuestros hermanos y de nuestros amigos, nos une de un modo que puede ser muy poderoso a los tipos más distantes, a los tipos más remotos del planeta, y nos obliga a descubrirnos como integrando un sujeto colectivo al que debemos llamar humanidad hoy, insisto, no en una perspectiva utópica o filosófica, sino en una perspectiva política. Tomo esta idea del precioso homenaje, que creo que está en Hombres, sí, está en Hombres en Tiempo de Oscuridad, el precioso libro de Hannah Arendt, donde hay un capítulo lindísimo sobre su gran maestra, al que admiraba y quería muchísimo Arendt, que era Karl Jaspers, ¿no? El capítulo sobre Jaspers, que es uno de los más logrados, de los más hermosos de ese libro, Hannah Arendt dice, hay situaciones en la historia, está escribiendo después del Holocausto, hay situaciones en la historia en que la humanidad deja de ser un concepto filosófico para pasar a ser un imperativo político, ¿no? Este es uno de esos momentos, dice Arendt. Y a mí me parece que, aunque suene pomposo, aunque suene desbordante por todos los costados hablar de humanidad, hoy la humanidad, la verdad de la milanesa es que es un dato que está presente frente a nuestros ojos, no es una construcción que debamos hacer. Está claro que este bicho no reconoce fronteras entre estados nacionales, no lleva pasaporte y pasa de un lado para otro con toda tranquilidad. Hay algo que muchos han destacado ya, que es la tensión o la asimetría entre los principales instrumentos, las principales herramientas que tenemos para combatir esta pandemia, que son los estados nacionales, y como ya todo el mundo ha dicho, se pide más Estado, se pide un Estado más activo, se pide un Estado más eficiente, se pide un Estado más presente, pero al mismo tiempo la verdad es que este bicho
No le importa nada a los estados nacionales, pasan las fronteras, no conocen los códigos civiles ni comerciales ni nada, y te infectan de un lado y de otro de los estados nacionales, con lo cual nos obliga a pensarnos a nosotros mismos, también como algo distinto que como habitualmente solemos pensarnos. Solemos pensarnos como pilarenses, solemos pensarnos como rosarinos, solemos pensarnos como ciudadanos argentinos, pero es evidente que todas esas definiciones hoy quedan chicas frente a la evidencia que estamos ante un problema de escala planetaria que nos obliga a pensarnos como parte de ese sujeto mayor al que me parece que no está mal llamar humanidad. Pero no solo no está mal llamar humanidad, sino que me parece que nos obliga a pensar cómo hacemos para constituir a ese sujeto llamado humanidad en un sujeto, lo que voy a decir, va a sonar todavía más disparatado o todavía más pretencioso, pero me parece que es necesario pensar cómo constituimos a la humanidad como sujeto político, más allá y a través de las ciudadanías y de los estados nacionales que tenemos, pero desbordándolos también, excediéndolos, porque el problema, la naturaleza del problema que hoy tiene el mundo desborda las posibilidades de los estados nacionales. Ese problema, por lo demás, planteó algo muy interesante, Darío, muy rapidito, y yo quisiera retomarlo ya, y me temo que medio para terminar, pero quisiera, aunque sea retomar, una cosa interesante que dijo Darío respecto a la cuestión de la ciencia, de los saberes, ¿no? Hoy hay una apuesta muy grande a eso. Cada vez más forma parte como un lugar común repetitivo de políticos. El otro día lo escuchaba el alcalde de Nueva York, que decía, no crean que esto ha terminado. Esto solo habrá terminado cuando tengamos la vacuna. Y hay un fetichismo con el cuando tengamos la vacuna que a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho, no porque por supuesto no quiera yo que tengamos la vacuna, quiero que la tengamos y voy a estar primero en la fila para ponérmela. Y voy a ser uno de los que va a poder ponérsela, sea porque tengo el poder adquisitivo suficiente como para comprarla, sea porque vivo en un estado que por suerte tiene un gobierno que cree que la salud es un derecho humano universal y la va a comprar por nosotros. Pero muchos millones de hombres y de mujeres en el mundo no se van a poner la vacuna. Y por otro lado, cuando nos pongamos la vacuna y estemos seguros de que no nos vamos a morir de COVID-19, ¿no estaremos ya a las puertas del próximo COVID, que será el 24 o el 25 o el 26, que todos los que saben dicen que viene inexorablemente? Porque el problema que tenemos, yo no sé nada de ecología, no participo en general de fervorosos entusiasmos ecologistas, pero leo a los tipos que saben, y los tipos que saben, no solo los tipos que saben cómo achatar las curvas, no solo los tipos que saben cómo usar el barbijo, no solo los tipos que saben cómo evitar los contagios, a los que hoy hay que escuchar, y yo me alegro cuando el presidente de la Nación habla y dice, estoy haciendo lo que los que saben me dicen que hay que hacer. Por supuesto, eso plantea un problema que tiene todo tipo de rugosidades, ¿no? La relación entre el poder y el saber. Pero en todo caso, a mí me tranquiliza que tengamos un presidente que hace lo que los tipos que saben cómo evitar los contagios le dicen que tiene que hacer. Ahora, hay otros tipos que saben de otras cosas. Y unos tipos y tipas que saben un montón, no sobre cómo evitar los contagios, sino sobre cuáles son las causas de estas pandemias que a repetición viene sufriendo la humanidad. Porque hoy es el COVID-19, hace 3 años fue el COVID no sé cuánto, hace 5 años fue la fiebre porcina, hace 12 años fue la fiebre aviar, después fue la fiebre, o antes fue la fiebre de las ratas, pasado mañana va a ser la fiebre de los conejos. Quiero decir, lo que todos los tipos que saben de esto están diciendo a los gritos, en papers académicos y en libros que están muy bien y que no lleva mucho tiempo leer, es que si la humanidad no cambia los modos en los que está produciendo su alimento, los animales que se comen y los forrajes que se comen esos animales, que obligan a deforestar el Amazonas, el sudeste asiático, media África, esta gripe, estos virus, esta enfermedad, no van a parar de repetirse medio a repetición. Y la verdad es que los tipos y las tipas que toman las decisiones sobre cuántos miles de hectáreas del Amazonas o de África o de Asia se van a deforestar el año que viene, no responden a los mandatos de los estados nacionales, no responden a los mandatos de las ciudadanías de los estados nacionales. Son tipos que toman esas decisiones. Andás a ver en qué Google Meet a esta misma hora o en qué sala debidamente protegida, de qué hotel de 7 estrellas
en qué gran aeropuerto del mundo se toman esas decisiones. Si no logramos pensar a la humanidad como un sujeto colectivo que pueda tener una voz frente a esas decisiones que le están, en efecto, complicando seriamente el futuro, que le están seriamente complicando la existencia, en efecto tendremos un problema muy grande. Por eso apuesto a la constitución de ese sujeto creando los mecanismos. Por eso me parece que Carolina decía la palabra diálogo, ¿no? Termino con esta palabra diálogo. Es necesario encontrar los mecanismos a través de los cuales la humanidad pueda dialogar consigo mismo para pararse en términos más eficaces frente a las amenazas que hoy tiene y cuya expresión, no cuyo corazón, es el COVID-19. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Yo la verdad que no prefiero directamente trasladarle las preguntas porque, digamos, todos están acá para escucharlos a ustedes. Para Carolina de Itatí, Albamonte, que dice que es muy interesante lo que planteas y pregunta, son dos igual, ¿eh? ¿Cómo fomentar el diálogo entre los niños cuando solo se ven de manera virtual? Y Perla pregunta que cuentes cómo trabajás con los niños en líneas generales. Espera que te pongo el micrófono. Ahí está. Ahí va. Bueno, el cómo implica un método, ¿no? Y creo que por lo menos yo no lo tengo. La filosofía no nos habla de muchos métodos para la enseñanza, sino que propone preguntas que se abran a más preguntas. Y la realidad es que establecer diálogos en este contexto sí es difícil, pero hay una charla colgada en internet de Inés Dussel que se llama La clase en pantuflas, que a mí me inspiró muchísimo durante la pandemia, donde Inés proponía, ¿no? Por medio de la tecnología, abrir espacios de diálogo y proponerle a los alumnos que se comuniquen por WhatsApp, ¿no? Que una de las actividades de los trabajos prácticos sea, conteste por WhatsApp en un audio tal y tal concepto o tal y tal pregunta, o envíe un audio a su docente, o envíe un audio a su compañero y discuta con él sus ideas. Siempre hay forma de proponer espacios para el diálogo, ¿no? Invitar con actividades a la familia que forme espacios de diálogo. Yo creo que hoy vivimos en una sociedad bastante violenta, ¿no? Los femicidios se siguen ocurriendo, las violencias siguen estando, los hogares siguen teniendo estos inconvenientes que ameritan a que invitemos todos, desde todos los lugares, a dialogar entre nosotros, porque muchos no estamos solos en casa, estamos con alguien, porque si bien el otro no está en casa también hay otros que están, y que también tienen que ser, y que también, con los que también hay que dialogar, me parece. Entonces, siempre hay oportunidad para proponer el diálogo. Y la forma en la que trabajamos con los chicos es proponiendo disparadores de pensamiento, ¿no? Proponiendo un cuento, una pintura, cualquier cosa que pueda activar el pensamiento del niño y simplemente escuchar las preguntas que tienen para hacerse, o para hacernos. Eso simplemente. No, perfecto, un montón. Un montón. Si querés, Darío, te traslado algunas preguntas y también si querés retomar alguno de los conceptos que fuiste desarrollando. Darío, de Sebastián para Darío, perdón, resuena el paradigma inmunitario moderno que caracterizó Roberto Espósito. ¿El otro no es desde hace tiempo portador de un agente patógeno? Y te paso otra más también de parte de Alejandro Salinas. Darío, si la pandemia exacerba la soledad del individuo, ¿podríamos decir que cumplimos la condición de Bauman, de que la situación nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista? Bien, muchas preguntas por la misma línea. Digamos, a la primera pregunta, obvio, sí,
es un poco lo que yo intenté exponer. Es muy recomendable leer a Roberto Espósito en este momento, se los recomiendo, están los libros editados por Amorortu, sobre todo un libro que se llama Inmunitas, que de algún modo va a la dirección de lo que dijo recién la persona que preguntó, ¿no? Que el otro siempre fue un agente patógeno, y es esa narrativa médica, aparte, la que de alguna manera hoy está tomada y trasladada a la forma en que estamos pensando y actuando en función del coronavirus. O sea, pensemos por un minuto la diferencia que hay entre la narrativa que utilizamos frente a lo que sucede, ¿no? Digo, estamos haciendo o intentando hacer encajar los acontecimientos en narrativas que de algún modo nos ordenen o nos tranquilicen, o incluso nos generen, al revés, cierto optimismo. ¿Qué significa narrativas? Por ejemplo, en este libro Espósito cuenta que toda la lectura que hacemos del sistema inmunológico es obviamente una lectura militarizada, porque las metáforas que utilizamos para pensarnos en términos inmunológicos son metáforas que vienen del lenguaje bélico. Ahora, cuando vos te das cuenta que toda esa metafórica nace en Estados Unidos en los años 50, al candor de la Guerra Fría, empezás a entender que las narrativas no son ingenuas. Digo, no hay nada en el cuerpo que necesariamente se asocie a la idea de defensa, agente exógeno, ataque, ¿no? A mí, la verdad, y con todo el apoyo que tengo por este gobierno y por sus organismos de salud, hablar del enemigo invisible como metáfora del coronavirus me hace ruido, porque la metáfora del enemigo invisible se la usó durante mucho tiempo en este país, digo, para otro tipo de referencia, de la que por suerte no queremos volver nunca más. Digo, hay algo ahí que yo entiendo que es una metáfora efectiva, que hace que entonces uno se cuide más, pero en esos casos, digamos, no deja de trastornarme, ¿no? Ver el uso de esa narrativa, del mismo modo que veo el uso de la narrativa religiosa cuando se habla del apocalipsis, o cuando se quiso asociar esto a las plagas bíblicas. Digamos, veamos cómo esas narrativas, por un lado, nos tiran como cosas positivas, y como por otro lado nos retrotraen. Lo que no podemos dejar de ver es que hay narrativas que son puestas en juego y que pueden ser de otro modo. Una última narrativa que está ahí muy presente es la productivista. O sea, la desesperación y obsesión por hacer productivo nuestro tiempo de confinamiento. Es insoportable, digo, nadie puede emular productividad adentro de su casa como si no pasara nada. Y sin embargo, sentimos como que estamos perdiendo el año. Lo perdimos, ¿no? Pero bueno, es como, uno no puede ver esto en un sentido. Ahí escuchaba a Eduardo, que me encantó tu exposición, la asociaba también con el sentido de oportunidad. Eduardo iba por la recuperación del sujeto político como humanidad. Yo lo asociaba también a la experiencia del tiempo, ¿no? Digo, de alguna manera también este confinamiento nos posibilitó tener una experiencia del tiempo diferente, porque el tiempo está desquiciado en relación al modo en que vivíamos el tiempo en nuestra normalidad, pero le huimos a la posibilidad de ese desencaje del tiempo, y lo que intentamos es como inocular la productividad ahora en nuestros hogares, creyendo que, como bien decía mis colegas, que una clase por Zoom es igual de productiva que una clase en el aula. Bueno, no. Ahora, eso no significa ni que sea mejor ni peor, significa que evidentemente se están generando unas transformaciones. Y para no robar más tiempo, porque así puede contestar Eduardo, me enganché con un montón de cosas de la que dijo Eduardo, pero bueno, una de ellas quiero tomar, que es me encantó lo del fetichismo de la vacuna, quizá esa que me hizo acordar, Eduardo, a esa cita que traen Blanchot después de Derrida,
de un texto en realidad de Gershom Scholem, que se llama Las grandes tendencias de la mística judía, donde Scholem cuenta una leyenda talmúdica, que es que un día el Mesías llegó finalmente a Jerusalén, y uno de los habitantes de ahí lo ve y se da cuenta que es el Mesías, ¿no? Y entonces lo mira y le dice, ¡ay, pero sos el Mesías! Y el otro le dice, sí, acá llegué. Y lo mira y le dice, ¿cuándo vas a venir? Porque claro, digamos, no podía nunca admitir el habitante de Jerusalén que el Mesías llegase, porque lo que necesitaba es dejar la promesa incumplida siempre como ordenamiento. Yo creo realmente, Eduardo, que haya o no haya vacuna, digamos, el coronavirus no se va a ir. O sea, lo que se está construyendo claramente es una nueva normalidad, ¿no? Y me parece que claramente esto que plantea Eduardo de cómo pensamos la relación con la vacuna tiene que ver con la necesidad de ordenarnos, no desde lo efectivo, sino desde esa especie como de conceptos que creamos para sostener el orden presente. Gracias, Darío. La verdad que sí, yo también quiero hacer comentarios, solamente voy a decir estas rémoras de la doctrina de seguridad nacional que no fueron las más adecuadas del principio de cuando arrancó el ASPO. Pero de paso las preguntas a Eduardo y con el mismo espíritu de que si querés redondear algún concepto que hayas, o sobre lo que dijo Darío recién, te pregunta Marcela, ¿esta pandemia deja al descubierto la enorme desigualdad que existe en el mundo? ¿Se aprenderá en la post-pandemia a ser humanos? Y en sintonía también te pregunta Mario Marcos Luque, acuerdo con el doctor de Riesi, la relación que existe entre humanos, pero pensar en sujetos políticos no nos impele a no difuminar las diferencias, sino para atender las necesidades. Pues como diría una gran mujer, donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cómo se desnuda la humanidad ante la extrema desigualdad? O mejor dicho, ¿cómo democratizar también la humanidad? Así que bueno, Eduardo. Bueno, qué interesante. Aprovecho para mandarle ahora a viva voz, recién lo hice por el chat privado, un abrazo a Mario Marcos Luque, a quien hace muchos años que no veo. Y agradezco las preguntas y las intervenciones recién de Carolina y de Darío, todo muy interesante, la verdad es que para quedarse a conversar un rato largo. En el chat, mientras circulaban los comentarios y comentaban también los colegas, había una observación que me gustaría, en relación con estas preguntas también, tomar sobre el lugar de las universidades, ¿no? En la forja de esta gran conversación, si se puede hablar así. Conversación es una palabra, ya que lo mencioné hace un momentito, conversación es palabra de Jaspers, y es posiblemente la gran enseñanza que Jaspers legó a ese otro gran discípulo suyo, que es el viejo Jürgen Habermas, ¿no? Déjenme decir una de las tantas cosas que uno podría decir sobre Habermas, que es un autor prolífico y muy interesante, sin duda. A mí hay una cosa que dice Habermas en un librito que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, que tiene todo que ver con lo que estamos charlando. Dice Habermas, una sociedad democrática es una sociedad donde los tres vértices de un triángulo conversan activamente entre sí. Esos tres vértices son el de los que gobiernan, el de los que saben los sistemas científicos y tecnológicos de las sociedades, y el de una opinión pública movilizada, crítica, informada por los que saben, crítica de los que pueden. Si en efecto pudiéramos imaginar una sociedad donde los que gobiernan se asesoran bien por los que saben, donde los que saben investigan lo que les importa a los que gobiernan, donde unos y otros dialogan con el pueblo organizado, ilustrado, crítico, eso sería una sociedad democrática. ¿Cómo sería eso cuando el problema, si estamos en lo cierto, y creo que estamos en lo cierto puesto que es una evidencia, no es una hipótesis, cuando el problema no es de la ciudadanía de un país, sino de la humanidad en su conjunto, cuando somos todos los hombres y mujeres de la tierra los que deberíamos dialogar entre nosotros, dialogar con los que saben, dialogar con los que pueden tomar decisiones que cambien el rumbo de las cosas, que nos eviten la repetición de estas epidemias. Me parece que allí tiene toda la razón Mario Marcos Luque al señalar
la importancia de que ese diálogo sea democrático y no disuelva las diferencias, ¿no? Como se ha dicho tantas veces también, nada es más necesario que la humanidad se constituya como sujeto colectivo, nada es más peligroso que esa humanidad pueda pensarse como la ciudadanía de una especie de estado total del que yo me escapo antes de que empiece, porque sería un sueño pesadillesco, ¿no? Un ciudadano solo puede ser ciudadano entre ciudadanos de un estado entre estados, y esa pluralidad de ciudadanos y de estados es fundamental para que haya libertad. A eso no debemos renunciar, pero sin renunciar a eso debemos crear ámbitos de una conversación mucho mayor, ¿no? Que reconozca las diferencias, que se plantee en términos democráticos, y allí déjenme decir esto, respondiendo a eso que vi, yo encima soy medio chicato, la pantalla me queda a 60 centímetros, no veo nada, pero alcancé a ver ahí rapidito en alguna intervención de alguien la palabra universidad, papel de las universidades en todo esto. Las universidades tienen un papel fundamental, me parece, en todo esto. Alguien lo traía a colación en relación con los estudios sobre ecología, de los que yo reitero que no sé nada, simplemente leo a muy buenos ecólogos que trabajan en mi universidad y en muchas otras, por supuesto, y que nos vienen advirtiendo sobre los descalabros que viene haciendo la humanidad en el planeta, sin ninguna perspectiva ni redentorista, ni conservadora, ni especialmente añorante de ningún equilibrio originario en el que me parece que es prudente no creer, pero como sea, las universidades tienen un papel fundamental porque desde su mismo nombre tienen una búsqueda, tienen un impulso, tienen una apetencia por lo universal, ¿no? No hay verdadera universidad que no esté arraigada en su territorio y que no piense en los problemas de los hombres y mujeres que habitan ese territorio, que no esté inscrita en un sistema nacional de universidades en el que debe reconocer su inscripción, pero que al mismo tiempo no busque exceder su territorio inmediato y la nación de la que forma parte en busca de esa humanidad más amplia a la que es necesario que seamos capaces de hablarle. Me parece que ahí tenemos que pensar, en efecto, como apuntaba alguien, lamento haber leído tan rápido la pregunta y no haber retenido bien los pormenores, pero me parece que este diálogo, ¿no?, en favor de esta humanidad a la que se refería la primera de las preguntas que leíste, Alejandro, la universidad tiene allí un papel decisivo, ¿no? Bueno, bien, para no incumplir con el acuerdo acerca de los tiempos, les agradezco y creo que en nombre de todos y todas las que nos están siguiendo, tanto a Darío, a Carolina y a Eduardo por habernos acompañado. La verdad que muy gratificante y enriquecedor, por lo menos para mí, haberlos escuchado y a vos, a ustedes. Esperemos volver a encontrarnos, porque la verdad que me parece que a todos nos da la sensación de que nos quedó corto y reducido el tiempo. Así que bueno, en breve, Caro, Eduardo y Darío van a tener noticias nuestras con una nueva convocatoria para continuar con estas reflexiones y compartir sus experiencias. Así que, bueno, muchas gracias.